Seguimos con más información. En al menos 5 departamentos de la capital y la capital hubo manifestaciones de periodistas por repudio a la violencia, quienes además exigían el esclarecimiento del doble asesinato a los periodistas en Mazatenango. ¡Justicia! 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 Eran las 12 del mediodía cuando uno a uno periodistas de distintos medios de comunicación de la ciudad de Guatemala se unían para formar un plantón frente al Ministerio de Gobernación. La consigna, exigir justicia y protección para los periodistas. Así, un centenar de periodistas participaron en el movimiento que dispuso realizar una caminata hasta la Casa Presidencial. Esta manifestación no es aislada. En Quiché, los periodistas departamentales redactaron un manifiesto en el que señalan que son los corresponsales en el interior del país los más expuestos a amenazas. ¡Justicia! 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 También en Quetzaltenango hicieron una caminata en señal de rechazo a los hechos de violencia contra periodistas. Queremos decir que no nos vamos a quedar aquí, que con nuestro lápiz, que con nuestra libreta, con nuestra cámara, con nuestro micrófono y con todas las herramientas de trabajo seguiremos luchando para que Guatemala sea de verdad libre y que se respeten los derechos. Huehuetenango y Alta Verapaz se unieron a las protestas del gremio que exige a las autoridades del país un alto a las amenazas que atentan contra la integridad de los comunicadores. Con información de corresponsales por una Guatemala en paz, Lourdes Hércules y Jorge Hernández. Y por su parte, la Asociación de Periodistas de Guatemala solicitó a las autoridades la pronta investigación del asesinato de los 2 periodistas en Mazatenango y esclarecer las denuncias que se han presentado por intimidaciones y amenazas a otros comunicadores. La Asociación de Periodistas de Guatemala declaró luto por 3 días en memoria de los 2 comunicadores asesinados ayer en Mazatenango y exigió a las autoridades investigar el caso para deducir responsabilidades, pues el hecho es un atentado contra la libertad de expresión y prensa. Muchas veces hay amenazas, hay agresiones, pero el periodista no denuncia, siempre tiene omisión de denuncia y entonces eso afecta. Debería dar a conocer siempre que haya un insulto, que haya una agresión verbal y física a los periodistas para que nosotros tengamos las pruebas correspondientes y poder actuar al respecto. La APG ha conocido cerca de 20 denuncias de periodistas que han sido amenazados e intimidados por publicaciones en los medios. Aseguran que la violencia es generalizada, pero en los departamentos los corresponsales son los más vulnerables. Son 12 periodistas fallecidos en el año 2014 y 2 ahora que suman las estadísticas de los compañeros que fallecieron, Danilo López y Federico Salazar. Es un departamento como uno más. Pensamos que la violencia está generalizada. Lo que pasa es que se ha llegado a extremos ya en el departamento de Suchitepeques y eso es lo que preocupa realmente a nuestra entidad, de que los periodistas no sean vulnerables. La APG tratará de apoyar a los periodistas en los departamentos, inaugurando filiales en donde se podrán acercar para denunciar intimidaciones. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. A su vez, Julio Carranza, director de UNESCO, indicó que este es un acto que atenta contra la libertad de prensa y expresa la necesidad de crear mejores mecanismos para que contribuyan a mejorar el ejercicio del periodismo en nuestro país. Expresar de manera clara la condena a los hechos que se habían allí dado y lamentar profundamente que Guatemala haya perdido de una manera absolutamente irracional a 2, yo pudiera decir, personas muy jóvenes que realizaban un trabajo profesional en la prensa, cumpliendo el deber que desde esa profesión se tiene de informar a la población y emitir opiniones responsables o diferentes procesos que afecten a la sociedad. El que ese tipo de trabajo conduzca un acto absolutamente repudiable y con esta violencia como que ocurrió ayer, expresamos la necesidad de que el trabajo que se está haciendo por parte del gobierno y diferentes organizaciones para crear y tener mejores mecanismos que contribuyan a las mejores condiciones para el ejercicio de la prensa y la protección de los periodistas y la protección de su trabajo, debe acelerarse y debe establecerse y debe demostrar su eficacia. La Cámara de Locutores Profesionales de Guatemala solicitó a las autoridades el esclarecimiento de los hechos que llevaron al asesinato de los periodistas y le solicitan a los comunicadores que cualquier acto violento o amenaza en su contra sea denunciado.
Definitivamente la delincuencia en el país es algo que está azotando a todo nivel y en este caso le ha tocado que vivir al gremio de periodistas, de comunicadores sociales, de ser víctimas nuevamente de este tipo de actos. Nosotros diríamos que lo que tenemos que hacer como comunicadores sociales es mantenernos unidos y no permitir que este tipo de situaciones se den. Denunciarlo por medio de las entidades correspondientes que el Estado nos proporciona, pero también hacerlo nosotros mismos dentro de los medios de comunicación. Por su parte, Estuardo Pinto, presidente del Instituto de Previsión Social del Periodista, indicó que este acto se suma a la violencia que viven las familias guatemaltecas día a día en nuestro país. El periodismo está de luto, así como le toca a muchas personas y a muchas familias a diario, ahora nos tocó al gremio periodístico. Dos colegas, dos corresponsales en Suchitepeques, donde ha habido otros casos de violencia contra comunicadores, ahora pues fueron víctimas de sicarios, víctimas de la intolerancia, ¿verdad? La Procuraduría de los Derechos Humanos manifestó su preocupación por el aumento latente de agresiones a los periodistas. En los 3 meses que van del 2015 ya se reporta más del 50% del total de casos del año pasado. El mes en que más se tuvo estas denuncias, el mes de febrero de 2014, y un total anual de 53. En lo que va de este año ya se contabilizan 28 casos de agresiones a periodistas. Y eso pues nos llama mucho la atención porque estamos precisamente en ese año electoral en donde hay mayor vulnerabilidad para los periodistas. Y el presidente de la República, Pérez Molina, mostró su rechazo a los actos delincuenciales que sufre el país e indicó que él mismo trabaja con el ministro de Gobernación para capturar con los responsables y aplicarles el peso de la ley, aseguró. Desde ayer he estado en contacto con el ministro de Gobernación para que le den un seguimiento y puedan ser las capturas de los responsables de estos hechos. Así que nosotros no vamos a permitir una situación de estas. Son 2 hechos lamentables que se dieron el día de ayer y los 2 están trabajando incansablemente las instituciones que les corresponden para dar con los responsables y que esto no quede en la impunidad. Pausa para regresar. Los delitos electorales siguen impunes. Con esto, volvemos.